Con 44 años, Zlatan Ibrahimović no necesita volver al campo para provocar un terremoto. Esta vez, no fue un gol imposible ni una frase arrogante tras un partido. Fue su silencio roto. Un silencio cargado de viejas heridas, de egos destrozados y de nombres que aún queman en los vestuarios de Europa. Porque cuando Zlatan habla del pasado, no lo hace para reconciliarse, sino para ajustar cuentas. Durante más de 2 décadas, Ibrahimović fue admirado y odiado a partes iguales. Ídolo para millones, pesadilla para entrenadores, compañeros y directivos. Siempre directo, siempre sin filtro. Pero, ¿qué ocurrió realmente detrás de esas sonrisas desafiantes y declaraciones explosivas? ¿Quiénes fueron las personas que lograron sacar lo peor de él? Insiders aseguran que hay conflictos que Zlatan nunca perdonó. Momentos de traición, humillación y desprecio que marcaron su carrera más de lo que muchos imaginan. Y ahora, esos fantasmas vuelven. Y con esto llegamos a su lista. 5 nombres, 5 historias, 5 choques de egos que dejaron cicatrices profundas. Empezamos con el número 5. Número 5. Pep Guardiola. Cuando Zlatan Ibrahimović llegó al Barcelona, lo hizo como una superestrella, pero pronto entendió que en el equipo de Pep Guardiola, el sistema estaba por encima de cualquier ego. Al inicio hubo respeto, al menos en público. En privado, la relación se fue enfriando rápidamente. Zlatan sentía que estaba siendo limitado, reducido a un papel secundario. Insiders del vestuario recuerdan entrenamientos tensos, miradas frías y un silencio incómodo por parte de Guardiola. Las indicaciones eran escasas, impersonales. Para Ibrahimović, aquello no era táctica, era una humillación. El punto de quiebre llegó cuando fue apartado en partidos importantes. Según testigos, hubo una discusión privada, directa y sin filtros. Zlatan dijo lo que muchos pensaban y nadie se atrevía a decirle a Pep. Guardiola escuchó en silencio. La ruptura fue total. Las consecuencias fueron inmediatas. Aislamiento, salida forzada y una herida que nunca cerró. Años después, Ibrahimović describiría a Guardiola como alguien incapaz de gestionar personalidades fuertes. Para él, aquel episodio fue una lección brutal. El talento no siempre vence al poder. Número 4. José Mourinho. José Mourinho y Zlatan Ibrahimović parecían hechos el uno para el otro. 2 egos gigantes, 2 personalidades dominantes, 2 hombres acostumbrados a mandar. Al principio, la relación fue intensa y productiva. Mourinho confiaba en Zlatan. Zlatan se sentía protegido. Pero esa alianza tenía fecha de caducidad. Con el paso del tiempo, la tensión empezó a crecer. Zlatan quería más libertad, más protagonismo. Mourinho, en cambio, exigía disciplina absoluta. Insiders recuerdan conversaciones cada vez más duras, reproches disfrazados de bromas y un respeto que empezaba a resquebrajarse. El conflicto estalló cuando Zlatan sintió que ya no era intocable. Para él, perder ese estatus fue una traición silenciosa. Testigos aseguran que hubo un enfrentamiento verbal fuerte, sin testigos externos, donde ambos dejaron claro que no pensaban ceder. Aunque nunca se atacaron públicamente con brutalidad, la relación quedó marcada. Distancia, frialdad y orgullo herido. Zlatan salió convencido de que incluso los líderes que admiras pueden convertirse en obstáculos. Mourinho, por su parte, entendió que hay estrellas que no aceptan ninguna sombra. Un choque de titanes, sin vencedores claros, solo egos que nunca volvieron a alinearse del todo. Número 3. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o no era un rival cualquiera, era un espejo incómodo, rápido, letal, orgulloso. Cuando compartieron entorno competitivo, la comparación fue inevitable. Y para Zlatan, vivir bajo esa sombra fue una provocación constante. Insiders recuerdan un ambiente cargado de tensión, miradas que decían más que palabras, competencia silenciosa por el reconocimiento, por el respeto del vestuario y, sobre todo, por el protagonismo. Cada gesto era interpretado como un desafío. El conflicto nunca explotó en una pelea abierta, pero se filtró en comentarios, actitudes y silencios incómodos. Zlatan sentía que Eto'o representaba todo lo que el sistema prefería antes que a él. Eto'o, por su parte, veía a Zlatan como un intruso con demasiado ruido alrededor. El momento clave llegó cuando uno fue sacrificado para que el otro encajara mejor. Para Zlatan, aquello confirmó una sospecha dolorosa. No se trataba solo de fútbol, sino de política interna y favoritismos. La relación nunca se reconstruyó.
No hubo reconciliación, solo distancia. Dos depredadores obligados a compartir territorio. Y cuando eso ocurre, siempre queda una cicatriz invisible. Número 2. Zlatan Ibrahimović contra el vestuario. No todos los conflictos de Zlatan tenían nombre y apellido. Algunos eran más peligrosos, invisibles. En varios momentos de su carrera, el verdadero enemigo no fue un entrenador ni una estrella rival, sino el propio vestuario. Un espacio donde su carácter dominante empezó a generar rechazo. Insiders hablan de compañeros cansados de su tono, de su ironía constante, de esa necesidad permanente de imponer respeto. Zlatan no pedía permiso, exigía jerarquía. Para algunos, eso era liderazgo. Para otros, arrogancia pura. La tensión se acumuló en silencios largos, en miradas esquivas, en apoyos que desaparecían en los momentos clave. Cuando las cosas iban mal, Zlatan sentía que estaba solo, que el grupo no lo respaldaba, que celebraban en silencio sus errores. El punto crítico llegó cuando comprendió que el vestuario podía ser más cruel que cualquier rival externo. Ahí, según testigos, su actitud se volvió aún más dura, más distante, como un escudo emocional. Ese aislamiento dejó huella. Zlatan entendió que ser temido no siempre significa ser respetado, y que a veces el precio de imponer tu personalidad es quedarte sin aliados cuando más los necesitas. Número 1. Zlatan contra sí mismo. El mayor conflicto de Zlatan Ibrahimović nunca estuvo al otro lado del campo, estuvo dentro. Su ego, su orgullo, su necesidad constante de dominarlo todo fueron, al mismo tiempo, su mayor arma y su peor enemigo. Insiders aseguran que hubo momentos en los que Zlatan se sentía prisionero de su propio personaje. El hombre invencible, el que nunca duda, el que no pide ayuda. Cada error era una humillación personal, cada crítica, una guerra abierta. En los momentos de crisis, cuando el cuerpo empezaba a fallar y la presión aumentaba, Zlatan no mostraba debilidad, la ocultaba. Respondía con arrogancia, con distancia, con frases diseñadas para proteger su imagen. Pero por dentro, el desgaste era real. Testigos cercanos hablan de noches de silencio, de entrenamientos solitarios, de una obsesión enfermiza por no parecer vulnerable. Admitir límites no era una opción. Enfrentarse a sí mismo, tampoco. Ese choque interno marcó toda su carrera, porque ningún rival fue tan constante ni tan implacable como él mismo. Y ahí está la gran paradoja de Zlatan, el hombre que siempre ganó contra los demás, pero que tuvo que luchar cada día para no perder contra su propio reflejo. Detrás de la imagen arrogante e invencible, Zlatan vivió un momento de quiebre silencioso. Tras una derrota dura, se quedó solo en el vestuario, sin frases provocadoras ni gestos de superioridad. Por primera vez, aceptó que su cuerpo tenía límites y que el miedo existía. Esa fragilidad oculta no lo debilitó. Lo volvió más frío, más duro y más obsesionado con resistir en la élite. Zlatan Ibrahimović cerró su carrera dejando gloria y conflicto a partes iguales. Sus choques, excesos y enfrentamientos rompieron relaciones, pero también construyeron su leyenda. Nunca fue indiferente. O se le admira o se le rechaza. Su historia demuestra que detrás de cada ídolo hay sombras, y que algunas leyendas, como Zlatan, jamás intentaron esconderlas.